Ahí está. Listo. Bien. Entonces, como sabemos, mis hermanos, en la palabra del Señor está estipulado que recogemos una ofrenda para la obra del Señor. Para los cristianos no se nos piden ni diezmos, ni pactos, ni primicias, ni nada de eso. Simplemente de lo que hayamos prosperado, de eso apartemos un poco y démoslo para el Señor. Como nosotros estamos alejados, no estamos en un mismo lugar, que sería lo ideal, pues ahí donde estemos, apartemos algo que cuando la obra del Señor lo necesite, cuando cualquiera de nosotros lo necesite, ahí lo tenemos disponible. Si no lo tenemos, entonces oramos a Dios para que en un futuro podamos hacerlo. Por tanto, Padre del cielo, te rogamos, bendigas estas ofrendas, mi buen Dios, para que sean ministradas de la mejor manera. Que sabemos que son para tu obra, mi Señor, porque de lo que tú ya nos has dado, de eso, de eso damos, mi Señor, porque no damos para enriquecernos ni para que tú nos des más, sino porque eres bueno, mi buen Dios. Bendice a los que dan y a los que no, para que por favor les des un trabajo, les des la oportunidad, mi Señor, de tener un trabajo digno, de estar bien, mi buen Dios. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras tanto, vamos recogiendo las ofrendas y ponemos la reunión en manos del Señor. Si alguno de mis hermanos quiere orar para poner esta reunión en manos del Señor. Bien, lo puedo hacer. Sí, hermano, Pastor Jaime. Sí, sí, señor, sí. Siga, pastor. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que por favor nos dirijamos al Nuevo Testamento. Vayamos por favor a Tercera de Juan 4. Tercera de Juan 4. Es una carta muy pequeñita, no tiene capítulos, sino que nos encontramos ahí y nos dirigimos al versículo 4 de los últimos libros de la Biblia. El título del sermón, por si alguien quiere tomar apuntes, es ¿Andas en la verdad? En signo de interrogación. ¿Andas en la verdad? Tercera de Juan, ¿sí? 4. Entonces, si ya lo tienen, me ponen un pulgarcito arriba, me ponen la mano así y ya entonces entiendo que lo tienen. Bien, muy bien, mis hermanos. Dice ahí, Tercera de Juan 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Estas palabras las escribe el apóstol Juan a un hermano de la iglesia llamado Gallo, a quien elogia por su hospitalidad y también por andar en la verdad. Y de este tema es que hoy quiero hablarles, mis hermanos, de la verdad. Hoy día solemos escuchar, especialmente en el ámbito académico, pero también en la vida
cotidiana frases como todo es relativo, cada uno tiene su propia verdad, o la verdad no existe, o también nos encontramos con que no hay verdades absolutas. Y cuando se le pregunta a la mayoría de las personas por la verdad, o si saben qué es la verdad, resulta que no lo saben. La mayoría de las personas no lo saben. Desde un punto de vista científico se podría decir que la verdad son aquellas cosas que son comprobables y repetibles por medio de un experimento y que son reales, son verdad. Pongamos un caso eh, de no llegarse a encontrar pruebas de que, por ejemplo, existió un árbol específico dentro de un bosque, dentro de una determinada zona. Por medio de la ciencia se llegaría a la conclusión de que aquel árbol no existió, ¿sí? Si la verdad la guiáramos únicamente por lo que podemos observar, por lo que podemos percibir por medio de nuestros sentidos o lo que podemos comprobar, llegaríamos a la conclusión de que hay muchas cosas que no existen, porque no hay prueba de aquello. Sin embargo, hay cosas que no se pueden comprobar y existen. Bueno, eh, algo semejante, ¿cierto? Por ejemplo, es lo que algunos piensan con respecto a la vida de Jesús. Pues, por ejemplo, el cuerpo no se encontraba, el cuerpo no, sabemos que no está, por no estar el cuerpo, se deduce que no, algunos deducen que no existió, pero nosotros sabemos que existió, y es más, que resucitó. Pues tenemos relatos testimoniales, relatos escritos que prueban la existencia de Dios. Y por si fuera poco, tenemos más de 300 profecías, todas cumplidas respecto a su primera venida, lo cual no deja espacio para la duda, aunque no se cumpla con un método científico. Habrá personas que dirán que cada relato es cierto en tanto que existe para esa persona y por tanto cada uno tiene su propia verdad, o como se dice popularmente, mis hermanos. Todo depende de según cómo se mire. Y es que este tipo de confusiones no solamente existen en el mundo secular, es decir, por fuera de la iglesia, sino que también pasa en la misma iglesia. Y muestra esto son las diferentes y multitudinales denominaciones que existen en cada una de las diferentes religiones, ¿no? Hay creyentes que piensan una cosa con respecto a un mismo tema, e incluso dentro de la misma iglesia, dentro de una misma comunidad, hay hermanos que piensan diferente con respecto a un mismo tema. Les pongo un ejemplo. Anteriormente se pensaba que los pecados se transmitían de los padres a los hijos, ¿no? Recuerdan que los mismos apóstoles lo pensaban, a lo cual el mismo Señor Jesús tuvo que corregirlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconocemos lo que es verdad? ¿Cómo sabemos qué es verdad? ¿Quién tiene la verdad? Preguntas como ¿qué consecuencia nos puede acarrear el no estar en la verdad? Es de lo que vamos a hablar y de lo que quiero que meditemos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, primer punto. La verdad no puede estar separada de Cristo. Y quiero que por favor me acompañen a Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Está delante de Gálatas, Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme, y subrayen esto por favor, a la verdad que está en Jesús. A la verdad que está en Jesús. La verdad no puede estar separada de Jesús. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a Cristo? ¿Dónde podemos encontrar a Dios?
Mis hermanos, tenemos tres opciones importantes en donde podemos encontrar a Dios. Primero, en la naturaleza, es decir, en las cosas creadas. Es evidencia y el mismo apóstol Pablo en Romanos nos lo deja claro. No tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa, pues la creación es muestra de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Pero no solamente tenemos las cosas creadas, tenemos también la palabra de Dios, tenemos la Biblia que nos muestra la voluntad del Señor. Es un libro histórico que estudiado a profundidad, cualquiera que lo estudie, no tendrá más oportunidad que arrodillarse a los pies de Cristo. Y también tenemos el testimonio de su Hijo Jesús. Tenemos la vida de Jesús para darnos cuenta de la existencia de Dios. Ahora sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es confiable, pues tenemos multitud de profecías cumplidas. Tenemos hechos históricos, tenemos lugares geográficos, descripciones de personas, todos comprobados, históricamente comprobados. El propio Juan, del que estamos leyendo, el propio Juan en su Evangelio, en el Evangelio de Juan no lo cuenta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17. Les dejo una pregunta, mis hermanos, para que la meditemos en un segundito, para que la responda cada uno ahí donde está. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos decir que tenemos la verdad? Quédense con esa pregunta. Contéstela ahí donde están, en su mente. Cada uno de ustedes puede decir que tiene la verdad. La respuesta es que sí. Nosotros, los cristianos, los que creemos, los que hemos decidido creer en Cristo, tenemos la verdad, tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo, si hemos creído en Él. Tenemos la verdad. Eso no quita que podamos equivocarnos en una interpretación o incluso en una doctrina, pero en tanto que seamos dóciles a la corrección, seguiremos teniendo la verdad. Al verdadero cristiano, cuando se le demuestra por la Biblia que está equivocado, cambia. De esa manera, sigue por el camino de la verdad, sigue teniendo la verdad. Ahora, contestemos. ¿Qué entonces es la verdad? ¿Qué es la verdad? El mismo Señor Jesús nos lo dice. En Juan, capítulo 14, si quiere vamos allá, en el Evangelio de Juan 14:6, veamos lo que dice el propio Señor Jesús. ¿Quién es el que contesta qué es la verdad? A eso que muchos, pues simplemente no le hayan respuesta. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Evangelio de Juan, Jesús les dijo, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? Dios, Jesús es la verdad. Sabemos que la Biblia es fuente de verdad, pero allí no encontramos todas las respuestas a las cuestiones de la vida. Les pongo un ejemplo. En su tiempo, por ejemplo, nosotros no sabíamos si la vacuna contra el COVID era eficaz o no. En mi caso, por ejemplo, en caso particular, cuando era niño, yo llegué a creer, a pensar que, por ejemplo, los extraterrestres existían. Claro está que nos podemos equivocar y puede que estemos estudiando algo o enterándonos de algo que no tenemos certeza si eso no es cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les voy a dar algunas pistas de qué podemos hacer para enterarnos, para poder descifrar, ¿cierto? Si algo es cierto o no. ¿Qué podemos hacer para saber si algo es confiable? Entonces, primero que todo, vamos a acudir a la palabra de Dios, a la Biblia. Acudimos a la palabra de Dios. Si lo que estudiamos contradice a la Biblia, definitivamente y claramente es mentira. Lo podemos desechar porque es mentira. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios es mentira. Ahora, si lo que estudiamos se afirma en la Biblia, entonces es cierto. Pero puede pasar que ni lo afirma ni lo contradice.
entonces lo conveniente ahí es usar un método que nos permita saber si es cierto o no. Buscar pruebas, testimonios, leer varias fuentes, asegurarnos de que eso que estamos leyendo es cierto. Segundo punto, ¿trae beneficios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Trae beneficios andar en la verdad? ¿Qué clase de beneficios traerá el andar en la verdad? El creerla, el buscarla y andar en esa verdad. Entonces, la respuesta a la pregunta es que claro que sí, claro que andar en la verdad, andar en Cristo, seguir los pasos del Señor, trae beneficios. Vean, eh, obedecer a la verdad es tan beneficioso para nuestras vidas que incluso podemos purificar nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, nos podemos purificar a nosotros mismos. Quiero que lo vean, mis hermanos, para que me crean. Vayamos a 1 de Pedro 1:22, de los últimos libros de la Biblia. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, para que nos demos cuenta de las muchas, de lo que nos beneficia, dentro de las muchas cosas que nos beneficia, el creer y el andar en la verdad. Además que nos trae el estar con el Señor, ¿no? Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, y subrayen esto, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues sí que trae beneficios estar en la verdad. Es algo que deberíamos considerar. Tercer punto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos la verdad? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Nos la guardamos para nosotros mismos? A muchos de nosotros se nos viene a la mente el siguiente versículo cuando nos preguntan por la verdad, y es el siguiente, que dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Recuerdan el versículo? Compra la verdad y no la vendas. Este hace referencia a que no nos volvamos a la mentira, que no nos dejemos sobornar. De eso es que está hablando. Sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 25 dice lo siguiente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hacemos? Compartamos. Entonces, compartamos eso que Dios nos dio. Si tenemos la verdad, compartámosla. No nos la quedemos para nosotros solos. Porque Dios nos rehusó darnos toda la palabra que necesitábamos para nuestra salvación. Pues hagamos nosotros lo mismo. Andemos como Jesús anduvo. Si buscamos y tenemos esa verdad, porque la tenemos, compartámosla. Cuarto punto. ¿Qué consecuencias traerá el no obedecer a la verdad? Porque tiene consecuencias. En Romanos 2:8 podemos encontrar eso que nos dice el Señor. Romanos 2:8 dice lo siguiente, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo de parte de Dios, mis hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, quienes van a ver después el video, quién de nosotros quiere la ira y el enojo de Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Hay alguien que levante la mano y diga, yo quiero la ira y el enojo de Dios? Nadie, ¿cierto? Nadie quiere esto. Por si fuera poco, para aquellos que no obedecen a la verdad, el andar en la mentira representa material disponible para el anticristo, para Satanás, pues somos fácilmente engañados cuando no andamos en la verdad. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:8 al 10 les leo, si quiere anotar, porque tengo varias referencias para que después lo constaten. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 a 10 dice lo siguiente,
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este inicuo es el anticristo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para, y aquí ponemos atención, ¿para quiénes? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tiene consecuencias. Quedamos como materia disponible para el acusador. Cuando alguien se aparta de la verdad, cuando no cree en la verdad, lo que queda es volverse a las fábulas, cometer locuras. Si no cree en la verdad, creerá en las locuras, en la mentira. Pueden creer, mis hermanos, que hay personas que creen que el sexo se puede cambiar, que si se nació hombre, se puede volver mujer o viceversa, o que ni se nace hombre ni mujer. Pueden creer que hay personas que creen que Dios es el malo y que Satanás es el bueno. Hay personas que creen que, por ejemplo, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que vivimos, no es cierto, sino que estamos viviendo en un sueño. Y cantidad de locuras que podemos encontrar y seguro que nosotros hemos escuchado y hasta hemos creído por no buscar la verdad, por no creer. Por último, mis hermanos, el deseo del Señor es ¿cuál? Es que todos nos salvemos y que vayamos al conocimiento de la verdad. Quiero que lo miremos. Vamos al último versículo que les voy a dar. Vamos a Primera de Timoteo y miremos qué es lo que quiere el Señor. ¿Por qué el Señor nos da estas pautas? Y sabemos que si algo se repite en la palabra de Dios es porque es importante. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Lo leemos desde el 3 para tener el contexto. Dice ahí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo del Señor, que seamos salvos, que por medio de la verdad lleguemos hasta Él, por medio del conocimiento del Señor, por medio del conocimiento de Cristo, quien es la verdad. Mis hermanos, la reflexión es la siguiente. Nos conviene andar en la verdad. Nos conviene no solamente andarla, creerla, buscar en la verdad, sino que también nos exhorta el Señor a compartirla. Comprar la verdad y no venderla. Ya hemos visto que hace referencia a no creer en la mentira, pero tenemos que compartirla, tenemos que creerla y darla a conocer. Hermanos, ¿lo vamos a considerar? ¿Vamos a considerar andar en la verdad? ¿O queremos vivir en fábulas? Como quien cierra los ojos y cree que con cerrar los ojos ya la realidad desaparece. Como los niños, cuando están asustados o cuando no quieren algo, cierran los ojos y patalean y piensan que ya con el hacer eso la realidad deja de existir. Entonces, mis hermanos, son cosas que tenemos claramente estipuladas, escritas en la palabra del Señor y que Dios nos las da para que seamos libres, ¿no? Pues la verdad nos hará libres. Mis hermanos, ese es el mensaje que tenía para compartir con ustedes. Que la gloria sea para Dios y quiero orar para despedir la reunión.
Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, te agradezco por esta palabra, mi Señor. Ruego para que tanto yo como mis hermanos la entendamos, la pongamos por obra y seamos guiados por tu verdad, mi Señor, en todos los momentos, en el día de hoy, en el día de mañana y en todos los días, mi buen Dios. Que si llegamos a equivocarnos, tú estás ahí para corregirnos, para enviarnos a alguien, para que nos corrija. Danos corazón humilde, constricto para aceptar, para corregir, para continuar, hasta que lleguemos a estar contigo, mi buen Dios. Te lo agradezco por todos mis hermanos aquí reunidos y los que van a ver más adelante el video, mi buen Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.